Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? En este video le vamos a echar un ojo a la nueva colección de Panini One Piece rumbo a Egghead. Pero ¿qué tanto abarca? El arco de Egghead es lo último que se ha transmitido en Crunchyroll, así que ¿será que está así de actualizado? Para averiguarlo tengo aquí el set de iniciación que tiene un álbum, 4 sobres y aparte yo compré 20 sobres más. Los vamos a abrir todos y vamos a ir pegando las estampas en el álbum mientras le echamos un ojo. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Los sobres son pequeños, azul marino, muy bonitos. Están impresos en Italia, pero el álbum es mexicano. Tienen varios diseños y todos son Luffy. Son 4 con 4 diferentes atuendos. Me suena a que el álbum será algo así como una recopilación. ¡Uy, qué bonita! Comenzamos intensos. Cada sobre tiene 5 estampas y cuesta 22 pesos. ¡Uy, más de Egghead! ¡Oh, no! Este Sanji es de Wano. ¡Oh, sí! Nunca son suficientes estampas de Sanji. Tenemos holograma. Es tipo espejo dorado y con un marco color cobre. Es el libro de Robin. Las estampas son muy lisas, muy brillosas. La cuarta marcha de Luffy. ¡Qué macizo! Ya nos salieron más hologramas, pero son puros objetos. ¡Super sí! Ok, como que sí, hay de todo por acá y ya nos están empezando a salir repetidas. Tenemos stickers, estas estampas como troqueladas y todas son de Egghead. Voy a abrir algunos sobres con cúter para conservarlos. Por la parte de atrás las estampas tienen el logotipo de One Piece. Hay algunas con numeración diferente con F y son precisamente los stickers. Uy, otro holograma. Este sí me gusta. York Vegapunk 6. Sin spoiler, por favor, sin spoiler. Luffy con su trajecito y ese sticker me encanta. Parece que es una recopilación de eventos importantes. Uy, es verdad. Nos había salido estampa de Nami. ¡Qué bonita! Ok, señor holograma. Oh my god, este también está épico. Uy, otra repetida, pero no me quejo, esta la podemos pegar en cualquier parte. Como que habrá un holograma por objeto de personaje. Esta es la resortera de Usopp. Los hermanos de Sanji y será un mosaico. ¿Qué tal? Y hablando de mosaicos, este se ve que va a quedar súper genial y muy nostálgico. Ay no, Usopp, qué chiquito, qué ternura. Esta ya nos salió 3 veces. ¡Ay no, la ballena! Ni una novela tiene tanto drama, me cae. Y los 2 últimos sobres. Bonito holograma de Zoro caminando por las bonitas calles de Wano. ¡Qué padre está! Oh no, pero esta sí es de nostalgia. Parece que el álbum sí va a ser un recorrido por las escenas más intensas de toda la serie. Vale mencionar este detalle, nos salieron muy poquitas repetidas. Este es el bonche de las repetidas. Estas son las estampas a pegar y estas son las F. One Piece rumbo a Egghead, álbum de estampas Panini. ¡Uy, qué bonito! El Sonic, qué bonita contraportada. Está resaltado, es más brilloso. El fondo es más opaco, más suave. También en la portada resaltan los personajes y el título. Y arrancamos en la parte posterior de la portada. Se ve muy limpio, se ve muy elegante solo con el logotipo y se alcanza a notar un mapa. ¡Hoy nos pusimos nostálgicos! El Going Merry por acá, rumbo a Egghead. Pero primero recapitulemos todos los grandes momentos hasta ahora. ¡Wow! Y comenzamos con un super mosaico. ¡Uy, no! Nos faltó una estampa. Pero son todos los tripulantes exactamente como se veían cuando se embarcaron. ¡Qué padrísimo está! Monkey D. Luffy. ¡Wow! Vamos a comenzar con los personajes. ¡Qué bien! Tiene 4 páginas y las imágenes de fondo van cambiando cronológicamente. Y claro, el segundo al mando es Zoro. Y qué bonita está su calaverita con las 3 espadas. No solo nos están presentando al personaje, también nos están mostrando sus mejores momentos a lo largo de toda la serie hasta el arco de Wano. Uy, las páginas van cambiando de color, depende del personaje. Aquí Zoro tiene un verde muy bonito.
Aquí nos salió nuestro primer holograma a pegar y los espacios para poner los hologramas son un poquito más elaborados, de color naranja. Continuamos con Nami, claro que sí, también tiene 4 páginas, su calaverita. Ay, por acá la calaverita le agregaron el tatuaje. La numeración solo aparece en la página derecha y debajo del mapa. Debajo de cada estampa encontramos un rectángulo sin demasiado texto que nos hacen revivir cada momento. Y vaya que las imágenes de fondo son muy grandes. Ahora toca el turno de Usopp, el dios francotirador. Aparte de sus calaveritas, todos tienen una descripción en cada página. Las imágenes súper grandes sacrifican el número de estampas, pero la verdad es que sí vale la pena. Sanji, el cocinero y su calaverita. Cada personaje tiene un holograma, pero a unos le ponen un objeto cuando yo creo que sería más épico poner algún momento. Y es que hay muchos. Pero bueno, yo me quedo con esta estampa de Osoba Mask. Tony Chopper, el doctor amante del algodón de azúcar. Y su calaverita tiene hojitas de flor de cerezo. ¡Ay, qué bonita! Llegamos a la mitad y nos encontramos con un póster, o más bien tiene cara de afiche. Aquí van las estampas F. Gobierno mundial. Acá nos salió Luffy y cada imagen está acompañada de información como el rol o la fruta que comió cada personaje. Serafines. Y nos salieron todos. Aquí adentro tenemos a los piratas, encontramos a toda la tripulación. Parece que el póster sí es completamente dedicado al arco de Egghead. La información que tiene la tripulación es el rol, la recompensa y los que comieron la fruta del diablo, ¿cuál? Por acá tenemos al Dr. Vegapunk, sus 6 fuerzas y de pilón Sentomaru, oficial de la marina. Terminamos con el póster y la sección de Chopper. ¡Qué bonito! Y continuamos con Nico Robin. Su calaverita tiene un sombrerito. El sueño de nuestra arqueóloga es ver el río Poneglyph. Me encantan estas páginas color morado. Frankie el carpintero y su calaverita es muy exótica. ¡Oh! Y el holograma es su bebida. ¡Qué loco! Y si hablamos de imágenes grandes, esta se lleva todas las palmas. Lástima que no nos salió ninguna estampa de aquí. Brook, el músico espadachín tarareador. Oigan, ya vamos más de la mitad y aún seguimos con los personajes. ¡Wow! El holograma y el fondo de Brook están súper cool. Jinbe, el timonel. ¡Wow! Solo le dieron 2 páginas, pero bueno, su calaverita es adorable. Terminamos con la tremenda colección de los mejores sucesos de todo One Piece a través de la tripulación de Sombrero de Paja y nos vamos con los eventos principales de Tierra de Guano. En el fondo tenemos a Kaido y por acá a Luffy con Hyogoro. Como me encantan sus tatuajes. Onigashima, eventos principales. ¡Wow! ¡Qué tremenda imagen! ¡Qué padrísima está! Todas las últimas peleas de Guano resumidas en 2 páginas. Ahora sí entramos al arco de Egghead. Eventos principales alrededor del mundo. ¡Uy! Esto se está poniendo muy bueno. ¡Uy! ¡Kobe! Volvemos a ver muchas caras conocidas. Y llegamos a la isla futurista de Egghead. Nos cambiamos de atuendo y conocemos al Dr. Vegapunk y a sus 6 partes. Por acá la épica pelea entre Luffy y Luffy y los demás agentes. Y qué padrísima se ve la isla de fondo. Bueno, y así como llegamos se termina. Al menos abarcaron todo lo que hasta el momento se ha transmitido. Y de esta última página nos salieron todas las estampas. Y el fondo de Bonnie se ve súper bonito. Y esta imagen del final es la misma de la primera parte. ¡Wow! ¡Qué viajezote! Hice la checklist para esta colección, por si la están juntando, la pueden descargar en la descripción de este video. Por acá también les dejo una playlist de todos los reviews de anime que hemos hecho en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Adiós.